Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre visualización y análisis de datos geoespaciales. Módulo 1. Introducción a los sistemas de información geográfica. Hola, mi nombre es Joaquín Jiménez y soy integrante de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Me complace darles la bienvenida a este curso autogestivo sobre visualización y análisis de datos geoespaciales. Los sistemas de información geográfica representan herramientas esenciales en la intersección entre la geografía y el ámbito judicial, lo que facilita la captura, el almacenamiento, el análisis y la visualización de datos geográficos. En la actualidad, los sistemas de información geográfica se han vuelto indispensables para visualizar y comprender datos geoespaciales, contribuyendo de manera significativa a la toma de decisiones informadas en varios contextos judiciales. Estos sistemas posibilitan la integración de diversos mapas provenientes tanto de fuentes oficiales como de otros recursos y permiten resaltar rasgos geográficos relevantes en distintas situaciones judiciales. Los participantes en este curso aprenderán los principios básicos para utilizar herramientas que permitan integrar, visualizar y analizar datos e información con una dimensión geoespacial. Algunos ejemplos de las aplicaciones prácticas de los sistemas de información geográfica son la ubicación de rasgos geográficos, a través de los cuales podremos localizar comunidades, cuerpos de agua, caminos, montañas, entre muchos otros, dentro de mapas digitales. También la medición de distancias, que nos permitiría conocer la distancia entre distintos puntos geográficos, lo cual es esencial en el análisis espacial. También está la visualización de divisiones administrativas, lo que nos permitirá comprender las divisiones federales, estatales y municipales, así como áreas naturales protegidas, linderos agrarios o comunales y ordenamientos territoriales, entre muchos otros. Otra característica muy útil será el análisis de información ambiental, a través del cual podremos acceder y visualizar distintos datos ambientales relevantes como tipos de vegetación, características del suelo y condiciones climáticas. Este curso está dividido en 5 módulos. En el primero veremos una introducción a los sistemas de información geográfica. En el segundo módulo analizaremos el software de QGIS. El tercero es de edición y análisis espacial. El cuarto es sobre proyecciones geográficas, georreferenciación y coordenadas. Y el quinto es sobre la publicación de la información geográfica. Cada uno de estos módulos ha sido cuidadosamente diseñado para llevarnos paso a paso en el mundo de los datos geoespaciales. Bienvenidos. Bienvenidos al primer módulo de nuestro curso sobre visualización y análisis de datos geoespaciales. En este módulo exploraremos los fundamentos de los sistemas de información geográfica. Vamos a adentrarnos en cómo funcionan estos sistemas, cuáles son sus diversas aplicaciones y su importancia para añadir una dimensión geoespacial a diferentes contextos y hechos de los casos. Este conocimiento es de suma importancia para entender cómo los sistemas de información geográfica pueden transformar y enriquecer nuestra interpretación de los datos. Hola, soy Estefanía Slujan. Soy integrante de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos y al igual que Joaquín, los acompañaré a lo largo de este curso. Los sistemas de información geográfica o SIG son herramientas poderosas y versátiles utilizadas para almacenar, procesar, analizar y visualizar datos que están vinculados a ubicaciones específicas en el mundo. Estos sistemas ofrecen un entorno adecuado para la captura, almacenamiento y gestión tanto de información alfanumérica como de información geográfica. Es decir, imaginen un sistema que no solo guarda números y palabras, sino que también entiende dónde y cómo estos se relacionan en el espacio.
Funcionan como una base de datos con información que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. Por ejemplo, con un SIG podemos ver en un mapa digital no solo dónde se encuentra una ciudad, sino también obtener información sobre sus características como población o clima. Y no solo eso, si tenemos datos sobre un lugar específico, el SIG nos ayuda a encontrar su ubicación exacta en el mapa. En resumen, los SIG son como bases de datos inteligentes que combinan la información tradicional con la geográfica, lo que nos permite ver y entender mejor nuestro mundo y cómo está interconectado espacialmente. Los sistemas de información geográfica permiten visualizar y representar claramente características relevantes en casos judiciales, como la ubicación y contexto de los hechos. Con ellos podemos comparar información en una dimensión geográfica. Por ejemplo, estas herramientas nos facilitan la representación de límites. Los SIG son esenciales para mostrar límites estatales, municipales o agrarios. Nos ayudan a comparar y entender estas divisiones geográficas. También podemos ver representados y ubicar rasgos geográficos. Los SIG identifican y ubican elementos como comunidades, ríos y montañas en mapas digitales. Con ellos se pueden medir distancias, lo cual lo hacen de una manera fácil y precisa. Esto es fundamental en el análisis espacial. En las imágenes de la diapositiva podemos ver un mapa con los registros agrarios nacionales alrededor de Puebla, o datos sobre los migrantes que cruzan México, como en qué entidades ocurren más fallecimientos y la principal ruta de desplazamiento. También podemos observar del lado derecho datos como los patrones espaciales de crecimiento de la población mexicana. En resumen, los SIG son herramientas versátiles que nos ayudarán a comprender y analizar mejor nuestro entorno. Vamos a hablar sobre una característica clave de los SIG. ¿Cómo es que trabajan con datos georreferenciados? Un dato georreferenciado es simplemente un elemento en el espacio que se define por coordenadas. Pero no es solo un elemento en un mapa. Cada uno de estos puntos tiene sus propias características y está relacionado con otros elementos cercanos. Piensen en un dato georreferenciado como una pieza de rompecabezas. Cada pieza tiene su propio lugar y características, pero también es parte de un cuadro más grande. De esta manera, los SIG nos ayudan a tomar decisiones. Ahora veamos el flujo de trabajo en un SIG. Se divide en 3 etapas: input o entrada. Aquí es donde ingresamos los datos que queremos analizar. Estos pueden ser, por ejemplo, la ubicación de escuelas o ríos. Luego se encuentra el proceso. En esta etapa analizamos los datos, miramos cómo se relacionan entre sí y cómo cada uno afecta al conjunto. Es como armar ese rompecabezas, viendo cómo encajan las piezas. Y por último, el output o salida es la etapa final, donde presentamos los resultados. Podría ser un mapa o un informe que muestra lo que hemos aprendido del conjunto de datos. De esta manera, los SIG nos permiten ver no solo dónde están las cosas, sino también cómo se relacionan y afectan entre sí. Esto nos ayuda a comprender mejor nuestro mundo y a tomar decisiones informadas. En el mundo de los sistemas de información geográfica hay una amplia variedad de plataformas disponibles, cada una con sus propias características y fortalezas. Vamos a mencionar algunas de las más destacadas. QGIS es un SIG que maneja datos tanto de tipo raster como de tipo vectorial. Es muy versátil y ampliamente utilizado. De hecho, es el que utilizaremos en este curso. ArcGIS, este es un SIG principalmente vectorial, conocido por su poderoso conjunto de herramientas. Autodesk MapGuide, otro SIG vectorial, conocido por su integración con otros softwares de diseño. GeoMedia, este sistema maneja tanto datos raster como vectoriales, ofreciendo flexibilidad en su uso. Manifold, un SIG enfocado en datos vectoriales como capacidades avanzadas de análisis. Y finalmente, Idrissi, el cual se especializa en datos raster, útil en análisis ambientales y recursos naturales. A continuación, ahondaremos en el tipo de datos con los que se trabaja en los sistemas de información geográfica. Cuando hablamos de datos geoespaciales, nos referimos a la información que describe algo,
como un objeto, un evento o cualquier característica con una ubicación específica en la Tierra. Estos datos son como las piezas del rompecabezas que nos cuentan una historia completa sobre algo en particular. Suelen combinar información como puede ser 1. Información de ubicación. Esto nos dice dónde exactamente se encuentra algo en el planeta. Puede ser un lugar fijo, como la ubicación de un monumento histórico, o algo en movimiento, como la ruta de un automóvil. 2. Información de atributos. Aquí hablamos de las características del objeto o evento. Por ejemplo, si estamos viendo datos de un terremoto, los atributos podrían incluir su magnitud y profundidad. 3. La información temporal. Esto se refiere a cuando ocurrió o existió algo. Nos dice, por ejemplo, en qué momento del día o en qué fecha ocurrió un evento específico. Los datos geoespaciales pueden incluso ayudarnos a entender fenómenos en constante cambio, como la propagación de una enfermedad. En resumen, los datos geoespaciales son una herramienta increíblemente poderosa que nos ayuda a entender el mundo a nuestro alrededor, combinando el dónde, el qué y el cuándo de cualquier cosa en la Tierra. En los SIG trabajamos con diferentes tipos de datos organizados en capas, cada una añadiendo su propia información al mapa. Básicamente hay dos tipos de datos clave que utilizamos. Información vectorial, la cual es una forma de representar cosas en el mapa mediante puntos, líneas y polígonos. Por ejemplo, podemos usar puntos para mostrar la ubicación de tiendas, líneas para representar las vías del tren y polígonos para delinear áreas como parques. Desde los años 90 el formato más común para estos datos ha sido el shapefile. Hoy en día existen formatos más modernos como GeoPackage, ya que ofrecen mejores funcionalidades y mantienen la integridad de los datos de manera más eficiente. Sin embargo, la mayoría de los datos que se encuentran disponibles siguen encontrándose en formato shapefile. El otro tipo de datos con el que se trabaja es información raster. Este tipo de información es básicamente una imagen, similar a una fotografía. Puede ser una foto aérea de una ciudad o un modelo digital del terreno. El formato más común para datos raster es el GeoTIFF. La calidad y el nivel de detalle que un raster puede representar depende del tamaño de su celda o píxel, lo que conocemos como resolución espacial. Los tipos de información con los que se pueden trabajar en el SIG serán representados como capas. Imaginen un SIG con un conjunto de mapas transparentes apilados uno encima del otro. Cada uno de estos mapas o capas contiene información diferente sobre el mismo espacio geográfico. Es importante saber cómo organizar las capas raster y las capas vectoriales. Normalmente, las capas raster se colocan en la parte inferior, ya que son como la base o el fondo del mapa. Las capas vectoriales que contienen detalles más específicos van encima. Esto permite ver y analizar la información más detallada sin que sea ocultada por las imágenes raster. Sin embargo, hay ocasiones en las que esta disposición puede cambiar según lo que necesitemos representar o analizar. Así, en un SIG, podemos combinar diferentes tipos de información geográfica apilando estas capas de manera estratégica para poder obtener una vista completa y detallada del área que deseamos estudiar. A continuación, ahondaremos más sobre las capas raster. Como mencionamos, una capa raster es básicamente una imagen digital del terreno. Se compone de celdas organizadas en una cuadrícula, cada una con un valor específico. Piensen en ella como un mosaico de píxeles que juntos forman una imagen completa. Cada píxel en una capa raster representa una parte específica del terreno. Puede contener información como altura, tipo de vegetación o incluso niveles de contaminación, dependiendo del tipo de capa raster que estemos viendo. Estos pueden incluir imágenes satelitales, mapas de elevación o imágenes del uso de suelo. Las capas raster son potentes para representar datos continuos, pero pueden ser grandes en tamaño de archivo y menos precisas en bordes y límites comparados con las capas vectoriales.
Cuando hablamos del formato vectorial en los sistemas de información geográfica, estamos hablando de una manera de representar objetos reales en un mapa. Este formato utiliza coordenadas para definir con precisión estos objetos. Veamos cómo funciona. Primero, con puntos. Imaginen que queremos marcar un lugar específico como una fuente en un parque. En el formato vectorial, este lugar se representa mediante un par de coordenadas, como si estuviéramos dando una dirección exacta en el mapa. 2. Líneas. Para representar cosas como carreteras o ríos usamos líneas. Estas se crean conectando una serie de puntos. Cada punto está en una ubicación específica y juntos forman una línea que puede ser recta o curva. Polígonos. Estos son áreas cerradas como un parque o una finca. Se pueden representar de dos maneras. Una es trazando una línea cerrada alrededor del área, como dibujar con un contorno alrededor, y la otra es usando un conjunto de líneas que marcan los límites del área. El formato vectorial es ideal para representar cosas concretas y bien definidas en el espacio, como carreteras, ríos o parcelas de tierra. También es muy útil cuando trabajamos con datos que representan un valor promedio sobre una extensión de territorio. Por ejemplo, podemos usarlos para mostrar estadísticas de un municipio o datos sobre un acuífero. El shapefile es el formato de datos vectorial más popular y extendido en el trabajo con un SIG. Se trata de un formato vectorial que guarda la localización de elementos geográficos y atributos a ellos asociados, pero no es capaz de almacenar relaciones tipológicas. Estos elementos geográficos se pueden representar a partir de una capa de tipo punto, línea o polígono, como lo hemos estado mencionando. Un shapefile es en realidad un conjunto de varios archivos que trabajan juntos. Cada uno de estos archivos tiene un propósito específico y es esencial para que el shapefile funcione correctamente. Hay 3 archivos imprescindibles y algunos opcionales que añaden más funcionalidades. Veamos qué hace cada uno. Los archivos imprescindibles son el .shp. Este es el archivo principal, almacena la forma geométrica de los objetos como puntos, líneas o polígonos. .shx es el archivo de índice. Ayuda a localizar rápidamente las entidades geométricas en el archivo .shp. .dbf es un archivo de base de datos donde se guardan los atributos asociados a cada entidad geométrica como nombres o categorías. En los archivos opcionales, el .prj contiene información vital sobre el sistema de coordenadas utilizado, lo que asegura que la ubicación de los objetos se interprete correctamente. El .sbn y .sbx, estos archivos guardan el índice espacial, lo que mejora la velocidad y eficiencia al trabajar con los datos. Finalmente, el .shp.xml contiene los metadatos, es decir, información sobre la información, como quién creó el shapefile, cuándo y con qué propósito. Es importante que una vez que descarguemos el conjunto de archivos de la capa vectorial, los guardemos en una carpeta y no borremos ni editemos ninguno de los archivos imprescindibles que se descargan con el shapefile. A continuación, realizaremos un ejercicio a través de la plataforma My Maps de Google, donde haremos algunas capas vectoriales de puntos, líneas y polígonos. Recuerda que puedes pausar el video de ser necesario e ir al ritmo que mejor te convenga. También puedes regresarlo si es que te atrasaste en algún momento. Esta plataforma es una herramienta desarrollada por Google y permite a los usuarios crear sus propios mapas. Es muy similar a Google Maps y de hecho lo usa como base. Para poder trabajar en ella necesitaremos acceder a través de una cuenta de Google. Esta herramienta permite añadir puntos, dibujar formas, guardar lugares específicos, importar archivos y personalizar los mapas que elaboran los usuarios. A continuación, ingresaremos a My Maps. Lo pueden hacer mediante una búsqueda en Google con la palabra My Maps o con la página web, la cual se les muestra en la diapositiva. A continuación,
accederé con ustedes a la página de My Maps. En el buscador de Google colocaré la palabra My Maps y escogeré la primera opción que nos arroja el buscador, la cual dice My Maps acerca de. Antes de comenzar a trabajar en la plataforma, vamos a crear una carpeta en nuestra computadora que será donde guardaremos archivos del curso. Dentro de esta carpeta crearemos otra que se llamará My Maps para guardar lo que hagamos en este ejercicio. Lo siguiente será regresar a la página de My Maps y daremos clic en el botón Comenzar. En ese momento nos pedirá nuestra cuenta de Google para poder comenzar. A continuación, crearé una carpeta con ustedes. Esta carpeta la llamaré Curso SIG. Ustedes la pueden llamar de la manera en que mejor la ubiquen. Dentro de esta carpeta voy a crear otra que se va a llamar My Maps, donde guardaremos los archivos que estaremos haciendo en este ejercicio. De regreso en la página de My Maps, vamos a ingresar apretando el botón de Comenzar. En ese momento les va a pedir que accedan con su cuenta de Google. Como pueden ver, yo ya me encuentro con mi cuenta dentro de la página de My Maps y vamos a apretar el botón rojo que tiene un signo de más. Con esto crearemos un nuevo proyecto. Como podemos ver, nos abre un mapa de México, en este caso, en el cual nos podemos acercar o alejar a través de las funciones que tiene a la derecha o con el ratón del mouse. Este va a ser nuestro nuevo proyecto. A él, por ejemplo, le podemos cambiar el nombre. Podemos ponerle Ejercicio My Maps. Y si queremos, podríamos poner alguna descripción. Una vez guardado, ya tenemos nuestro proyecto con un nuevo nombre. Como les mencionaba, esta plataforma es muy similar a Google Maps y de hecho la usa como base. Por ejemplo, en el buscador podemos buscar la palabra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos aparece la opción que dice José María Pino Suárez, el edificio sede de la Suprema Corte. Vamos a seleccionar esa opción. Como vemos, ahora nos aparece dónde se encuentra la ubicación de la Suprema Corte. Y no solo eso, ahora también en la pestaña del lado izquierdo podemos ver que ese punto se ha agregado a las capas con las que trabajamos en nuestro proyecto. Para terminar de agregar esta capa a nuestro proyecto, simplemente apretamos el signo de más que aparece al poner el puntero sobre esta. Como podrán ver, ahora ya se encuentra dentro de una carpeta que se llama Capa sin título. A esta a su vez le podemos cambiar el título. Y le podemos poner Ejercicio 1. Y la guardamos. Esto que acabamos de hacer es crear una capa con un punto que tiene las coordenadas que señalan dónde se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su edificio sede. A continuación vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el Palacio de Bellas Artes. De igual manera vamos a colocar la palabra Palacio de Bellas Artes. Podemos ver que al igual que en Google Maps aparece inmediatamente una serie de opciones. Vamos a darle clic a la primera opción, la cual se encuentra en Avenida Juárez, Centro Histórico de la ciudad. Y lo vamos a agregar también a nuestra lista de capas. Ahora ya tenemos dos puntos guardados en nuestra carpeta, en nuestro proyecto de My Maps.
Lo siguiente que vamos a crear es un polígono. Al lado de agregar marcador, que sería agregar cualquier punto al azar donde cliquemos sobre la pantalla, hay una opción que dice trazar una línea. Vamos a escoger esa opción. La primera justamente dice agregar línea o forma. Y vamos a marcar el perímetro que rodea al Palacio de Bellas Artes, con una serie de puntos. Como pueden observar, se van formando líneas alrededor de donde se da el clic. Una vez que se cierran los puntos, se forma un polígono y justamente aparece una nueva capa que dice polígono 3, donde le podemos poner el nombre que mejor se adecue. En este caso podemos poner perímetro Bellas Artes. Vamos a hacer lo mismo para el perímetro de la Suprema Corte de Justicia. Podemos cerrar la información que nos muestra sobre la Suprema Corte. Nuestro punto sigue estando ahí guardado. Y vamos a de igual manera dibujar un polígono con una serie de puntos que cuando se cierran van a formar nuestro polígono. Y le pondremos de nombre Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo guardaremos. Ahora ya contamos con 2 puntos y 2 polígonos guardados en nuestras capas, en nuestro archivo de MyMaps. Así como creamos polígonos, con la misma herramienta podemos trazar líneas, pero también podemos crear rutas. En el icono que dice agregar indicaciones, nos va a permitir agregar indicaciones a partir de puntos que ya tenemos señalizados. Al darle clic, nos va a aparecer una nueva capa sin título que va a trazar una ruta en automóvil y que puede ser cambiada por bicicleta o caminando. Y en la opción A podemos empezar a escribir los puntos, las capas, los puntos que ya habíamos marcado como bellas, y podemos ver que justamente nos aparece en la opción de Palacio de Bellas Artes, ejercicio 1. Vamos a seleccionarlo. Y en el punto B vamos a seleccionar el de Suprema Corte de Justicia. Podemos ver que también nos aparece la opción que ya teníamos guardada. Vamos a seleccionarla. Y automáticamente nos va a crear una ruta que es representada como una línea desde el Palacio de Bellas Artes hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en coche. Una vez que tenemos estos 2 puntos, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Palacio de Bellas Artes, los perímetros de cada uno de ellos y una ruta que va de estos 2 puntos, vamos a exportar este archivo. Al lado de donde está el nombre de nuestro proyecto, hay 3 puntos que dicen menú. Vamos a apretar sobre estos. En este caso nos vamos a ir a la sección donde dice exportar a KML o KMZ. Vamos a escoger la opción que dice exportar como KML en lugar de KMZ, ya que este va a ser el formato en el que vamos a poder trabajar después en otro programa. Y vamos a descargar dicho archivo. Como podemos ver, ya se descargó un archivo. Vamos a buscarlo donde se encuentre y vamos a colocarlo en la carpeta que creamos. Esperamos este ejercicio les haya ayudado a entender y visualizar lo que son las capas vectoriales de puntos, líneas y polígonos. En los siguientes módulos esperamos que cada vez les quede todo más claro y puedan trabajar con capas vectoriales. Con esto concluimos nuestro primer módulo sobre los sistemas de información geográfica. Hemos sentado las bases y hemos comprendido qué son estos sistemas, cómo funcionan, cuáles son sus aplicaciones y cuál es la importancia de sumar una capa o una dimensión geoespacial a distintos contextos y hechos del caso.
Gracias por su participación y nos vemos en los siguientes módulos donde profundizaremos más en estas herramientas y técnicas. Convocan Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos, Casas de la Cultura Jurídica. Curso autogestivo sobre visualización y análisis de datos geoespaciales. Módulo 1. Introducción a los sistemas de información geográfica.